Bienvenidos a Ni Más Ni Menos, un programa de opinión y análisis que a partir de hoy estrena y contará con la opinión de líderes, de analistas, de periodistas en distintos temas que importan a la sociedad. Y hoy no podríamos empezar este programa si estamos a prácticamente 12 meses del cambio de gobierno en el Estado de México, a poco más de 8 meses de la elección en la entidad, sin analizar este primer tema, la elección en el Estado de México. Un estado que tiene 18 millones de habitantes, que tiene una lista nominal electoral de más de 12 millones de personas, donde de manera consuetudinaria vota más del 50% de la población. Es un estado donde se vota más que la media nacional y que, bueno, va a definir muchísimas cosas en la vida política y social de nuestro país. Presento y doy la bienvenida a Beatriz Pajés. Querido Rodrigo, muchas Bienvenida, gracias. Beatriz. Encantada de estar aquí en Ni Más Ni Menos. Bienvenida a Ricardo Alemán. Rodrigo, ni más ni menos el Estado de México es clave para el futuro del país. Sin duda, y a Gustavo Rentería. Gracias, querido Rodrigo. Larga vida a Ni Más Ni Menos y muy orgulloso de estar con mi querida Beatriz Pajés, Igual, mi jefa. Gustavo, Me dio la oportunidad de ser Ricardo. la entrevistadora de su revista, hasta un libro hicimos. Y saludos por casa, querida Beatriz. Gracias, te quiero mucho. muchas gracias, Hoy Gustavo. tocan al lago San querida Beatriz. Ya le acabo mucho, mi querido Ricardo. Un Bueno. saludo al auditorio. Pues bienvenidos y vamos a analizar este tema tan importante en un estado que bien podría ser un país. El Estado de México equivale a la población de Chile o de los Países Bajos. Y bueno, parece que las cosas se pintan solas en el Estado de México, pero las últimas dos elecciones nos dieron datos muy interesantes, ¿no? Hace dos elecciones, en el 2018, vimos un partido político nuevo, Morena, que ganó la presidencia de la República y que en el Estado de México tuvo realmente números significativos en la elección. Y el año pasado, en el 2021, se conforma por primera vez en la historia del Estado una alianza de partidos que mucho tiempo fueron opositores, el PAN, el PRI y el PRD. Se pueden dar las alianzas en el Estado de México y el resultado fue pues prácticamente un 50% y 50%, tanto de los municipios como del Congreso. Parece que hay tiro en el Estado de México. Beatriz. Claro, y tiene que haber tiro. Pero mira, tú lo definías muy bien y luego por ahí estaba leyendo una frase que, bueno, ya es muy común para describir el Estado de México, que dicen es la joya de la corona. Y efectivamente es la joya de la corona porque la elección que se va a dar en el 23, más que una elección local, más que una elección estatal, va a ser una elección nacional por todo lo que representa. Miren, en el Estado de México se va a decidir efectivamente, como acababa de decir Ricardo, el futuro político, el destino de este país. Y yo te lo diría con una sola frase. Yo creo que de lo que ocurra aquí en el Estado de México el próximo año, los mexicanos de alguna manera vamos a decidir entre vivir en democracia o vivir en dictadura. Vivir con libertades plenas o vivir bajo un régimen que tiene cola, que tiene oreja, que tiene ojos, de totalitarismo. Todo eso se va a decidir de alguna manera en esta gran entidad, muy importante, por supuesto, por el número de sus habitantes y por supuesto que esto lo hace pues una fruta muy ambicionada por quienes hoy ostentan el poder. Ricardo. Sí, me parece a mí que lo que veremos en el Estado de México no solamente es una elección local, quizá la más importante por el número de electores, quizá la más importante porque es el estado que más aporta al PIB, etcétera. No, a mí me parece que es el antecedente sin el cual el 2024, la elección presidencial, pues podría ser muy compleja. ¿Por qué razón? No hay 2024 sin 2023, es decir, en el Estado de México los mexiquenses van a tener, como bien lo dijo Beatriz, la posibilidad de garantizarle al país el respeto a las instituciones electorales, el respeto y el desarrollo democrático que habíamos alcanzado hasta hace muy poco y que en otras elecciones se ha perdido. Hoy está en disputa, lo decía Gustavo un poco antes de entrar al aire, hay situaciones hasta de gobiernos que son cuestionados por su origen. Se dice que tienen vínculos con el crimen organizado. Bueno, en el Estado de México
tenemos o tienen los mexiquenses la posibilidad de rescatar al país de esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis política, una crisis económica, que es una crisis de confianza, que es una crisis de democracia, que es una crisis de gobernabilidad. Y me parece que por eso es fundamental el Estado de México. Y de libertades, Ricardo, porque por supuesto, tú puedes las libertades hablar, fundamentales. tú puedes hablar de eso. Sí. Gustavo. Bueno, yo en primer lugar, como mexiquense, me felicito de que mi sistema público de medios puedas convocar un debate con periodistas de la talla de mi querida Beatriz, de Ricardo, que tú conduzcas, porque con completa libertad no vamos a decir la verdad, sino nuestra verdad y nuestra opinión libre. Y esto vale oro en un momento de tanta confrontación. Esto merece un aplauso a todos los mexiquenses. Número 2, creo que la fecha clave para saber si vamos bien o mal es el día 12 de diciembre. Ese día la ley electoral establece el límite para registrar las alianzas, las coaliciones electorales. Para que haya tiro, porque sí lo hay, Beatriz, coincido contigo, tiene que haber equilibrios en el partido. No podemos jugar el equipo de Mexiquense Televisión contra la selección de Argentina, nos ganan. Pero si convocamos a los mejores de México, podemos aventarnos un buen partido de fútbol. Y la realidad es que si aquí no hay alianza electoral, si no hay coalición, si no hay suma de esfuerzos, de prerrogativas electorales, de espacios en medios de comunicación, de propuestas de movilización, no habrá manera de competir. Hoy recordemos que vamos a tener una elección donde, si bien no se permite que los gobernadores de otras entidades vengan a nuestro Estado de México, hay 22 gobernadores de un bando, de un lado del ring. No hay equilibrios de poder. Aquí el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha hecho un trabajo interesante de política, porque se hubiera podido pelear con Andrés Manuel López Obrador. Y yo festejo que ha sido un hombre que ha tenido mano izquierda, derecha, arriba, abajo, y ha toreado un toro que está vuelto loco por la plaza. Y afortunadamente no ha habido una confrontación. ¿De qué me sirve como mexiquense de que haya una confrontación total con el Estado más importante, y que me disculpen porque tenemos presencia nacional, más importante de la República Mexicana? Entonces el día 12 es la fecha donde sabremos los mexiquenses y los mexicanos todos, y a nivel internacional, de lo que ha planteado en la mesa trágicamente Beatriz Pajés. O sea, va a haber competencia, va a haber posibilidad de una lucha política electoral de ideas, de confrontaciones, o no va a haber absolutamente nada. Ese día sabremos de qué están hechos los políticos del Estado de México. Se necesita alianza, una realidad, un éxito numérico, la alianza. Pasamos de hace 3 años a ahora de que Morena gobernara en el Estado el 70% de los municipios, y la alianza hoy tiene el 50%, están 50%, 50%. Y ojo, todos los partidos hoy tienen alianza. Morena también está conformando una alianza, ha jugado en elecciones pasadas con el PT, jugó también con partidos que hoy no existen, está negociando una posible alianza con el Verde Ecologista. ¿Qué opinamos de las alianzas? Jesús Silva Herzog escribió alguna vez una columna donde decía que las alianzas eran como las salchichas. Podrían gustarnos, pero no hay que enterarnos cómo se hacen. ¿Qué opinamos de las alianzas? Mira, tú acabas de decir que el partido Morena tiene, por supuesto, sus aliados, que es el Partido Verde, que es el PT, pero yo te diría que Morena ahorita tiene un gran aliado, y el gran aliado es el crimen organizado, que por supuesto habrá que ver qué papel va a jugar el crimen organizado en las elecciones del 23 aquí en el Estado de México, porque fue determinante en las elecciones del 21. Bueno, aquí Ricardo nos acaba de decir que estuvo en Sinaloa. Conocemos perfectamente la carta de denuncia que presentaron 3 partidos políticos, los de la Alianza Va por México, ante la Organización del Estado Americano, donde hay una descripción precisa y exacta de cómo participó la delincuencia para ganar elecciones a favor de Morena. La orden era: voten sicarios con pistola en mano y apuntando a los electores. Ustedes tienen que votar para sacar de la urna a un gobernador moreno. Entonces, bueno, esa es una parte de la alianza contra la que va a tener que competir, es decir, una alianza institucional como la que ojalá y que se construya
bajo las siglas del PAN, PRI, PRD, la Alianza Va por México, por supuesto va a ser importantísimo para poder competir contra una elección que va a ser de Estado, donde efectivamente se le va a meter todo el dinero gubernamental, el malo y el bueno, para ganarlo. Pero además yo diría una cosa, por supuesto esta alianza tiene que ser electoral, pero sobre todo tiene que comenzarse a construir una alianza de gobierno. Entiendo que se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo precisamente la creación de una ley de gobiernos de coalición. Entonces, tenemos que pensar ya en el Estado de México sobre una gran coalición que tendrían que ser el punto de partida para también después construir una gran coalición en el 24. Se tendría que formar una coalición electoral para ganar la elección, una elección de gobierno con la idea de que los 3 partidos, u ojalá que fueran 4, ojalá que Movimiento Ciudadano se uniera, es difícil, pero bueno, lo digo, para construir ese proyecto de gobierno en que se pudiera no repartir cuotas, sino coincidir en un programa y una propuesta política en beneficio de los mexiquenses. Pero falta otra alianza muy importante, que es la alianza, la coalición de Congreso, la coalición legislativa, porque gane o pierda Morena el Estado de México, gane o pierda Morena a nivel nacional en el 24, va a ser muy importante tener una alianza a nivel de Congreso para poder defender lo que hoy se está violentando, la Constitución. De acuerdo. Vamos a un corte comercial y seguimos platicando de este tema tan importante para el Estado de México y para el país. En las elecciones para los ayuntamientos en el Estado de México en junio del 2021, la participación ciudadana alcanzó un 54.05%. El partido de coalición Va por México, formado por PRI, PAN, PRD, obtuvo la mayoría de votos en 50 municipios de la entidad mexiquense, seguido de la coalición PT, Morena, Nueva Alianza Estado de México, quien ganó 26 municipios de la entidad. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, durante una reunión de trabajo con las y los integrantes del INE y del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, aseguró que el Estado de México sería la joya de la corona en la disputa electoral de 2023. Agregó que los comicios del siguiente año serán de los más exigentes que ha registrado el organismo. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de las implicaciones que tendrá la elección en el Estado de México en el año 2023, en específico de la conformación de las alianzas. Escuchamos la opinión de Beatriz Pajés, una opinión muy interesante, informada y sobre todo una opinión sin anestesia. La estamos diciendo aquí abiertamente en la televisión pública como que se debe lo que cada quien piensa. A mí me interesa mucho conocer la opinión de Ricardo Alemán, porque las alianzas se crearon para ganar elecciones. Estamos transitando a las alianzas para ganar y para gobernar. Sí, a mí me parece primero, Rodrigo, que las alianzas llegaron al país en general para quedarse, ¿sí? Hace no mucho tiempo era muy difícil ver o aliados PRI, PAN y PRD. Era casi imposible incluso. De hecho, el presidente ha cuestionado esas alianzas, ha dicho claro, cómo es posible que se reúnen y demás, ¿no? Claro. Pero me parece que el centro de la alianza, y por eso va a ser fundamental lo que pasa en el Estado de México, es no solamente la suma de 3 membretes o 4 membretes de partido, o no solamente la ideología de estos partidos que si la revisamos con detalle, pues sería incluso a veces contradictoria. Me parece que la alianza central es con los ciudadanos. O sea, los ciudadanos preocupados
por lo que está pasando en el país, por el futuro del país, preocupados por rescatar, insisto, las libertades, por rescatar al INE, por rescatar lo que habíamos conseguido. Estos ciudadanos son los que van a hacer la alianza realmente. Y esta experiencia que vamos a ver en el Estado de México, yo espero que se forme la alianza, que no es solamente la suma de votos, sino la suma de voluntades detrás de un objetivo, que eso es lo que tendrá que presentar el candidato de la alianza. Vamos a ver cómo esto va a ser el primer experimento de un Estado fundamental, como es el Estado de México, y que será el primer paso para la elección del 2024, en donde también muchos pensamos que tiene que ir el país en alianza. Pero la sociedad, y esta es la pregunta que yo dejo, ¿los ciudadanos realmente estamos listos para entender que podemos votar por un candidato que es apoyado por 3 o 4 partidos distintos y que en buena medida hasta hace poco tiempo eran antagónicos? Los ciudadanos tenemos ya esa capacidad de votar por las personas antes que por los partidos o los membretes. Me parece que esa va a ser la gran interrogante y va a ser la gran prueba para el habitante, para el votante del Estado de México. Sin duda. Gustavo. A ver, Rodrigo, amigos del auditorio, creo que lo que está en juego, porque es la antesala del 24, donde renovaremos 128 senadores, 500 diputados, 16 gubernaturas, la presidencia de la República, la primera magistratura, es 4T sí o 4T no. O sea, Eso está en la juego. alianza contra Morena. Exacto. O sea, yo voto por Morena Exacto. o contra Morena, Exacto. es como tú lo ves. Exacto. Es decir, la maestra Delfina, la ex senadora con licencia, Diputada. Secretaria diputada, de Educación. ex alcaldesa, ex secretaria de Educación Pública, es con una manera para engañar al INE y al IEM, la coordinadora, es la candidata del PT, de Morena y del Partido Verde Ecologista de México. Para que haya tiro, sí lo hay, pero para que haya tiro hay que ofrecerle al electorado 4T sí o 4T no. ¿Quién representaría un modelo distinto, un modelo de Estado distinto? Una alianza electoral y de futuro gobierno que represente la antítesis. ¿Quién se ha barajeado? Es una decisión de 3 partidos políticos. Hay un gran elector, que es el propio Alfredo del Mazo, que él tomará una decisión fundamental. Hasta ahora se ha hablado de Alejandra del Moral, la titular de la Sede Sol local, de Ana Lilia Herrera Ansaldo, que es diputada local. Se habla de un personaje de otro partido político, que es diputado local, que fue alcalde en mi querido Whisky Lucan, Enrique Vargas. Si ellos se ponen de acuerdo, más la voluntad del Partido de la Revolución Democrática, se equilibra el partido. Puse el símil del partido de fútbol. Hay un elemento más que lo ha tocado la directora de la querida revista Siempre, que es si Movimiento Ciudadano, los naranjas, se unen. ¿Qué pasa si no se unen a esta alianza opositora o en este caso gobiernista? Se dispersa el voto. Es decir, si el señor Cepeda va por el partido de Dante Delgado Ranauro, se dispersa el voto. ¿Qué pasa si no se une el PAN con el PRI? Pues hay muchos candidatos en la boleta. Y esto, ante lo que dice hoy Campaigns on Elections, Massive Caller, Mendoza Blanco, El Economista, una encuestadora que hoy vi, Rubrum no la conocía, Electoralia, Demoscopía Digital, de Las Heras, dice que hoy, si hiciéramos un corte de caja, me queda claro que es una fotografía del momento, ganaría el partido del presidente de la República. 22 gubernaturas más 2 en juego que estén en el Estado de México, concédanme que se gane una y se pierda otra para el gobierno desde la perspectiva de Palacio, van a llegar al 24 con 23 gobernadores. Pero se ha dicho, lo dijo el presidente del Instituto Electoral Nacional, todos lo hemos dicho en la mesa y lo sabemos, la joya de la corona es aquí, 12 millones de electores, el presupuesto que todo el mundo quiere. Aquí quizá, Rodrigo, déjame extenderme un minuto más, es, además de este 12 de diciembre, fecha límite para registrar la alianza, el comportamiento de una serie de personajes. Los empresarios, la gran proveeduría, ¿están dispuestos a cambiar con quién negocias? La burocracia, los trabajadores que desde 1929 gobierna el PRI, aquí no ha habido alternancia.
¿Estarían cómodos con nuevos jefes? Los gobernadores, ya lo dije, ¿se van a meter o no se van a meter? El comportamiento del presidente de la República. Hay fechas designadas para promover los avances gubernamentales. El presidente no se calla en la mañanera, el presidente confronta. ¿Cómo se va a comportar el gabinete? ¿Va a venir a hacer giras? Aquí la radio de la Ciudad de México, la televisión, así como nuestra querida señal del 34.1 y 34.2 llega para allá, invade la frontera física del Estado de México. ¿Cómo va a ser este comportamiento? Y algo que me duele muchísimo, ¿cómo va a ser el comportamiento de los grupos delincuenciales, del narcotráfico, en la joya de la corona que es el Estado de México? Fíjense, vamos a hablar con datos en la mesa. El Estado de México siempre se ha dicho antes de cada elección presidencial que es el termómetro político para saber cómo van a venir las cosas, pero los números muestran lo contrario. En la elección del 2000, donde ganó Vicente Fox, pues en el 99 ganó aquí el PRI. En el año 2006, donde ganó Felipe Calderón, aquí ganó el PRI. En el año 2018, donde ganó López Obrador, Aquí en el 17 ganó Alfredo del aquí ganó el PRI. Sí, eso de laboratorio La electoral, única vez de esos años donde no se dio fue una coincidencia porque ganó el PRI aquí y ganó Peña Nieto la presidencia de la República, pero parece que no es tanto la antesala como se cree, ¿no? O sea, parece que en el Estado de México puede gobernar un partido y la Federación puede gobernar otra persona u otro color. Eso quiere decir que la voluntad de los electores sí existe, sí se vota también por los candidatos y no por los colores. Y son comentarios muy interesantes. Resulta que quien pueda comandar una u otra alianza va a ser un perfil distinto al otro y los electores tendrán que decidir de manera voluntaria, abierta y por supuesto sin que se pueda inmiscuir ningún tipo de factor externo que pueda lastimar esta elección. Y hay un tema fundamental aquí, la crisis de los partidos políticos. Parece que esta idea del partido político grande, que tiene estructuras, que puede operar, ya no está funcionando como antes. Beatriz, ¿qué opinas al respecto? A ver, hiciste una muy buena relatoría sobre cómo ha triunfado aquí el PRI en el Estado en una elección y en otra. Yo en esta ocasión no me confiaría. Y no me confiaría por una razón muy importante, porque estamos en un contexto político que no se parece absolutamente en nada a lo que hemos vivido en los últimos años o en los últimos sexenios en este país. Es decir, aquí estamos gobernados a nivel nacional por un proyecto político absolutamente centralizador del poder que busca tener el control absolutamente de todo, es decir, de ganar cada uno de los estados de la República. Y como bien decíamos hace un momento, es decir, esta va a ser una elección de Estado donde el gobierno federal va a utilizar el dinero bueno y el malo para tratar de quedarse con el Estado de México. Ahora, tú decías algo muy importante, la crisis de los partidos. Yo empezaría por la crisis de un partido dominante que ha venido históricamente dominando el Estado de México, es precisamente el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que es uno de los partidos de los tres que están en la alianza, que están atravesando, en mi opinión, por la peor crisis que ha venido sufriendo, que ha sufrido en la última historia, en los últimos momentos de su vida pública. De lo que ocurra también aquí en el Estado de México con el PRI en el 23, también se va a decidir qué va a pasar con ese partido. El PRI en este momento prácticamente ya no gobierna ningún estado de la República. ¿Qué va a ocurrir si pierde el estado con el mayor número de electores? ¿Vamos a estar frente a un partido en vías de extinción? Es decir, un partido que está en este momento en tercera fuerza en el Congreso Federal, pues a lo mejor se va a convertir en un partido en cuarta, quinta, o yo no sé a qué niveles pueda llegar. Pero hay otro partido que está en el poder y que en este momento también se va a jugar el todo por el todo en el 23, porque Morena y el gobierno federal también se va a jugar todo aquí. Efectivamente, como bien acaba de apuntar Ricardo, bueno, pues tenemos ya, y también Gustavo, bueno, tenemos que Morena ya gobierna, va a gobernar 21, 22. 22 hoy. 22, ¿no? Y que bueno, con el Estado de México, si gana, gobernaría
17 millones, ¿cuántos 18 habitantes? millones. 18 millones, 18 millones más de mexicanos. No estamos hablando de cualquier estado de la República Mexicana. Estamos hablando de uno de los estados después de la capital del país. Entiendo que es económicamente el más fuerte a nivel nacional. Acuérdense que para el presidente López Obrador era muy importante ganar Nuevo León, precisamente por su importancia económica. Lo que ocurrió pues fue que la candidata de Morena se les desbarrancó y no pudieron ganar eso que también consideraban una joya de la corona. Pero aquí Morena también se está jugando el todo, por lo que decíamos hace un momento, por la importancia económica, por la importancia social, porque además va a gobernar un estado con los municipios más poblados del país, donde por su composición socioeconómica el discurso presidencial puede prender más, de tal manera que para Morena también es muy importante esto. Y la señal, Rodrigo, si Morena pierde el Estado de México, la señal a nivel nacional para ese partido y para su electorado va a ser muy desalentador, va a ser un gran golpe político. Vamos a un corte y regresamos con este tema. Regresamos a Ni Más Ni Menos, estamos platicando sobre el proceso electoral que se llevará a cabo en el Estado de México en el año 2023. Estimado Ricardo, no hay duda de que la ciudadanía ve una crisis ideológica en los partidos políticos, pero dejando eso a un lado, existe una crisis estructural. ¿Las estructuras de los partidos políticos funcionan, no funcionan, importan o no importan? Yo creo que efectivamente hay una crisis de los partidos tradicionales. Hay incluso esto que algunos desde hace mucho han hablado de la crisis de las ideologías. Pero lo que tenemos que ver con claridad es que Morena no es un partido político. La crisis está en el PRI, que es el partido histórico, está en el PAN, que es el partido que nació para combatir al PRI, y está en lo que en su momento fue la izquierda mexicana, que es el PRD, que está en vías prácticamente de extinción, muy parecido a lo que le pasa al PRI, muy parecido a lo que le pasa al PAN. Pero el problema está cómo vamos a enfrentar una alianza con partidos en crisis frente a un partido que no existe, porque Morena no es un partido político. Morena es un movimiento de un líder carismático, que como líder me parece que ha sido maravilloso, igual que digo que como presidente ha sido desastroso. Pero precisamente esa va a ser la gran prueba. ¿Qué capacidad tiene la sociedad de entender que la estructura de los partidos sigue funcionando por encima del interés de la sociedad, o es la sociedad la que va a imponer la estructura y la línea a seguir? Claro. Yo no me imagino un gobierno, por ejemplo, en el Estado de México, en donde haya una alianza y que sea un gobierno de cuotas, porque eso tampoco ya está funcionando. Tiene que ser un gobierno en donde se comparta un proyecto, que se le plantea a la sociedad ese proyecto, y estoy completamente de acuerdo. El proyecto es sí o no Morena, sí o no la 4T o como le quieran llamar, sí o no López Obrador. Pero entonces el problema va a ser cómo enfrentamos a esa cosa rara, que ni es un partido político, que puede hacer una elección de Estado y que lo va a hacer, por supuesto, y con una crisis de los partidos, de la estructura tradicional, de la ideología de los partidos. Claro. ¿Cómo vamos a resolver esa cosa rara que vamos a poner en la mesa? Pues precisamente por eso creo yo que va a ser valga la expresión, pues la prueba de lo que va a venir en el 2024. ¿Cómo va a ser el Estado de México? ¿Cómo va a resolver esa confusión que aparentemente estamos planteando, que yo estoy planteando aquí? Esa va a ser la prueba. Y también por eso yo sí creo que el Estado de México históricamente ha sido
el referente o el antecedente de cómo están los partidos, de cómo están los liderazgos, de cómo se ha construido las alianzas, etcétera. El Estado de México puede realmente aglutinar a estas fuerzas que están en decadencia y confrontar y ganarle a una cosa que no es un partido político, que es un hombre que tiene todas las características de un dictador. Ese es, me parece, el gran Mira, problema. Gustavo, una pregunta antes de que participes. Estamos diciendo, pesan las estructuras de los partidos, pesan las alianzas, pesa los gobiernos de los estados, pero las elecciones se ganan en campaña. Mencionaba Beatriz el caso de Nuevo León, un estado muy importante para nuestro país, una de las primeras 3 economías nacionales, donde, bueno, el perfil de los candidatos influyó de manera significativa. Entonces tiene que centrarse las decisiones también en eso, en el perfil. La gente se siente identificada con un perfil. Parece que la tendencia puede ser más allá del partido que representa, sino el perfil que tiene uno enfrente y si me identifico o no me identifico. ¿Estás de acuerdo con eso? Tu pregunta es bien interesante. Crisis de partidos. Yo diría que hoy vivimos en México, los electores, los votantes, los sufragantes, una crisis de líderes de partidos. En lugar de emocionar a Lito Moreno, Marco Cortés y Chucho Zambrano, dan sueño. O da pena. En otras palabras, los peores líderes partidistas en el peor momento de México. Pero ¿qué se dice al interior de Palacio? Los peores líderes en el mejor momento. No pudiéramos tener mejores líderes tan chafas, tan diminutos. O yo represento a la mayoría. Bueno, como sucede, la insisto, popularidad es innegable. Esto de acuerdo del cristal donde lo mires. López Obrador, desde sus vidrios de Palacio, dice, a todo dar con estos líderes. Son vulnerables. Le quiero recordar al auditorio que la sección altamente negociables, ¿no? Por no decir que puedes cambiar, yo defiendo con mi vida y al otro día viva el ejército en las calles. Recordemos que la sección instructora ya se instaló. Tenemos que ver qué sucede en los próximos días y de aquí al 12 de diciembre y después cuando empiecen las campañas electorales en nuestro país del 2 de abril, a nuestro estado, del 2 de abril al 31, si no es desaforado, si no le quitan la inmunidad constitucional al diputado federal o el líder del partido político que aquí gobierna. Crisis de partidos, pero que también se combina con lo que han expresado en esta mesa. Hoy la gente va a votar por personalidades. Delfina Gómez Álvarez no lo ha hecho muy bien en Texcoco, ni en la SEP, ni en la senaduría. Bueno, a tu criterio, pero para mucha gente los representa también. A eso voy. Pero representa lo que representa la 4T, una mujer sencilla, una mujer luchona, cómo viste, su color de piel. Oye, Gustavo, estás hablando de pigmentocracia, hasta eso va a contribuir en las elecciones. Va a contar, claro. Ana Lilia Herrera Ansaldo, Alejandra de Moral, en un debate en televisión que seguramente debe de hacer nuestro sistema público de medios del Estado de México, va a contribuir a que cambie y switche el voto, el elector sí o no, porque ella es altamente vulnerable frente a la Cámara, pero es y representa a la mayoría de los mexiquenses por su condición económica, por su estructura de vida, su currícula, y va a ser un encuentro muy interesante. Pero en cuanto a las plataformas que llevan a estas candidatas o a estos candidatos a la boleta, creo que están chafísimas, de un lado y de otro, por los líderes, por sus plataformas, por sus discursos, por las fórmulas de competencia. Hoy, por eso digo, peores líderes en el peor momento o peores líderes en el mejor momento para uno u otro bando. Y eso requiere fortalecer las instituciones, sobre Claro. todo aquellas que son organismos que son árbitros en las elecciones y son los organizadores de las elecciones. Hemos vivido también una crisis mediática de los organizadores autónomos de las elecciones. Beatriz, ¿qué opinas? Mira, déjame agregar algo respecto a lo que comenzó a platicar Gustavo, referente a las candidatas o posibles futuras candidatas.
A mí me parece que Delfina Gómez vale tanto como el presidente de la República quiera que valga. Es decir, y por eso es muy importante la forma como vaya a seleccionar la oposición a sus candidatos o candidatas. Porque evidentemente, aun y cuando ahora, de manera oficial, Delfina Gómez no es la candidata, pero sabemos lo que va a hacer, que lo va a hacer. Y lo va a hacer por una imposición presidencial. De tal manera que yo creo que aquí el reto que tendría la oposición es elegir a un candidato o a una candidata a través de una vía mucho más democrática. No sé si va a ser un candidato o una candidata por la Alianza Va por México, no sé cuál podría ser el método, pero sería una señal muy interesante hacia la ciudadanía que la forma en que la eligieran fuera no a través de una imposición, como si es el caso de Delfina, sino a través de un procedimiento, de una mecánica más abierta, donde incluso, es decir, quizás ya no hay tiempo, y eso se está pensando para elección presidencial, que haya una especie de primaria donde la participación de la ciudadanía fuera muy importante, porque en el momento en que tú permitas que la ciudadanía participe en una especie de primaria, a partir de este momento tú estás ya legitimando a ese candidato o esa candidata. No la estás imponiendo como sí es el caso de Delfina Gómez. Yo te diría, bueno, coincido con el análisis que hace Gustavo. Sí, por supuesto, su perfil, sí, la identidad de que se trata de una mujer sencilla, pero en este país está llena de mujeres sencillas y de mujeres carismáticas, pero el caso de Delfina se cuece aparte, porque ella tiene, o se deja ver así, porque simple y sencillamente el presidente ha sido su principal promotor. Es decir, él ya le dio la bendición. Ahora, a mí en lo personal me parece una candidata o una precandidata o una candidata en potencia, ya no sabes en estos tiempos cómo llamarles, pero muy frágil por todos sus antecedentes. Lo que ocurrió como cuando era presidenta municipal del Estado de México, acusada de infringir la ley electoral por todo este desvío o estas cuotas que pidió a los trabajadores para precisamente patrocinar la formación de Morena en el Estado. Un mal paso por la Secretaría de Educación Pública, donde no supo enfrentar la crisis por la pandemia, donde de alguna manera encabezó un proyecto educativo que es absolutamente panfletario y que no resuelve los grandes retos de educación en el país. Entonces, todo esto la oposición tiene que tomar en cuenta para elegir a una muy buena candidata o un muy buen candidato. Porque yo te diría una cosa, a mí me parece que lo que necesitaría el Estado de México pues es una gobernadora que no estuviera sometida a los dictados del gobierno federal en turno, sino que pudiera realmente respetar y hacer respetar el federalismo, la autonomía del Estado, los derechos de los ciudadanos y de los mexiquenses. Pero yo no creo que con una Delfina Gómez eso se vaya a lograr. Lo estamos viendo en lo que está ocurriendo en los gobiernos actualmente bajo el mando de Morena. Es decir, pues sí, lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué hora quiere que sean? Lo que usted diga. ¿Cuánto dinero quiere que yo le pase al gobierno federal? Lo que usted quiera. Necesitamos otro tipo de gobernador o de gobernadora aquí en el Estado. Bueno, muchas aristas en la próxima elección y necesitamos órganos autónomos fuertes que puedan ser los árbitros de las elecciones. Yo no sé si la sociedad quiere elegir y votar más cosas, quiénes van a ser precandidatos, candidatos, o quieren elecciones certeras, seguras, y que puedan además confiar en la emisión de su voto. Vamos a un corte y seguimos con este tema. El 27 de febrero de 1995 se publicó en la Gaceta del Gobierno la Reforma Constitucional Política del Estado Libre y Soberano de México, en la que destaca la modificación del artículo 11, en el cual se estableció que los procesos electorales serían organizados por un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios.
El 2 de marzo de 1996 desaparece la Comisión Estatal Electoral en la que intervenía el Estado, dejando su lugar al organismo público especializado, denominado Instituto Electoral del Estado de México, IEM. La primera sesión ordinaria del Consejo General del IEM se celebró el 10 de abril de 1996 y desde entonces se ha reconocido como el órgano responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de la entidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI 2020, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México, los partidos políticos se encuentran en último lugar de confianza ciudadana, ya que 76.4% de la población de 15 años o más dijo confiar poco o nada en los institutos políticos, mientras que 21.8% dijo tener mucha o algo de confianza en ellos. Estamos de vuelta platicando sobre este importante tema que será sin duda uno de los fenómenos políticos más importantes de este siglo XXI en nuestro país, que es la elección en el Estado de México. Y un Estado que se ha caracterizado por tener instituciones fuertes, un Estado que ha sido pionero en la creación de nuevas áreas de gobierno que se han podido mantener a lo largo de muchos años, que ha dado resultados y que incluso han sido el ejemplo para muchas instituciones nacionales. Hoy el Instituto Electoral del Estado de México es una instancia autónoma, con suficiente fuerza y también representación social que genera confianza suficiente. Y bueno, por lo que hemos comentado en este programa, que hemos escuchado de mano de los líderes de opinión, va a ser una elección sui generis, una elección que no hemos visto antes. Qué importante es entonces la confianza en un instituto electoral. Ricardo. No, sin duda, Rodrigo, es el centro, es el corazón de un proceso electoral. Desde que nace el antiguo IFE y luego INE, los ciudadanos nos enamoramos, y uso la palabra deliberadamente, nos enamoramos del INE porque nos daba esa certeza y esa garantía de lo que habíamos cuestionado durante 60 o 70 años, que eran las elecciones manoseadas, las elecciones que no se creían, etcétera. Entonces, el corazón, decía yo también al inicio de mi intervención, al inicio del programa, el corazón de todo esto va a ser el rescate que tenemos o tienen los mexiquenses aquí en el Estado de México de estas instituciones, de la credibilidad de los procesos electorales, de la capacidad que tenga el gobierno del Estado de no permitir, lo decía también Gustavo, que vengan a ensuciar la elección, sean otros partidos, sean el crimen organizado, sea la jefa de gobierno que quiera venir a hacer sus fiestas, etcétera. La importancia de esta elección es precisamente esa, que esta sociedad, que es una de las sociedades más preparadas, y lo dice el porcentaje de votos que tiene el Estado de México, que es de los más altos, de la capacidad de la gente a salir a votar, bueno, pues tiene en sus manos el futuro del país, nos guste o no decirlo. Pero además, me parece que el partido hegemónico en el Estado de México, que es el PRI, también tiene en sus manos muchísimo que hacer precisamente frente a esta elección. Decía Beatriz, ¿cómo son los candidatos o cómo los van a elegir? Bueno, ya hay un primer error gravísimo de parte del presidente, quien de manera grosera, sin tomar en cuenta a nadie más que su decisión, ya destapó a su candidata, a la señora Delfina Gómez. Pero ese error político y error electoral se convierte en una gran virtud para el Estado y para la coalición potencial que se puede hacer, o para el PRI. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque puedes cuestionar la manera
en que la señora fue impuesta y la manera en que no toman a nadie en cuenta. Entonces, ¿por qué no hacer, si ya no hay tiempo para una primaria, por qué no hacer un mecanismo en el que le muestren a la sociedad que hay otra manera? Es un asunto de tener habilidad para decir, a ver, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer igual una disputa? ¿Van a terminar peleados? En el caso de Morena, la imposición de la señora Delfina Gómez ya reventó a buena parte de Morena en el Estado de México. Gustavo. Déjame diferir totalmente de mi querido Ricardo. Termino la idea, si me Sí, permites. Sí. Van a romper también al PRI o al PAN al entrar en disputa por la elección de la candidata o del candidato. Yo creo que ahí tienen una gran posibilidad de hacer algo. A ver, Perdón, no, Gustavo. difiero, querido Ricardo, porque aunque desde tu perspectiva, que respeto, que ya impusieron desde Palacio al final, hoy es la candidata y ya está en campaña y está en la mente de todos. Hoy existen las redes sociales, hoy existen los medios tradicionales, hoy la dama, cuidando los aspectos de la ley, pues está visitando los 125 municipios. Mientras la otra parte no se ponga de acuerdo, pues no tenemos candidato. Del 12 de enero al 20 de febrero permite la ley las elecciones internas. Si nos fuéramos hasta esa fecha, sabríamos por ahí del 1 de abril quién es el candidato o la candidata de la otra parte del ring. No. Esto es política. Se están adelantando y le llaman la que cuida, la 4T en el Estado. Gustavo, es esa es terrible. una gran oportunidad para los opositores. Pues que se apuren, de hacer pero cosas concluyo, adelante para pero construir. concluyo. Yo creo que has tocado un tema fundamental, la tarea del IEM, nuestro Instituto Electoral del Estado de México. Yo tengo una gran confianza que esta joven Amalia Pulido va a hacer un trabajo fundamental. Hay que recordarle al auditorio que quien trabaja allá adentro, más allá de los representantes de los distintos partidos políticos, son del servicio electoral profesional de carrera. Claro, es gente capacitada. Claro. Y si algún instituto electoral, después del INE, ha dado muestras de alta democracia, sin duda es el Instituto Electoral Mexiquense. Yo estoy confiado que la noche del domingo 4 de junio voy a accionar el 34.1, el 34.2, o estaré escuchando, monitoreando en Radio Mexiquense quién es el próximo gobernador y quién va a ocupar, o gobernadora, quien va a ocupar la oficina que hoy ocupa Alfredo del Mazo Maza. Y todos tenemos que colaborar para que esa institución, que es el árbitro, lo fortalezcamos. Creo que es fundamental. Y repito, mientras no se apure la alianza gobernista en saber quién los va a representar, pues los otros siguen haciendo campaña. En política y en la vida misma los puestos se ocupan. Y ellos lo están ocupando muy bien. Todavía falta algo de tiempo Sí, para pero recuerdo lo que dije. 30 segundos más. Todas las encuestas publicadas y algunas que me han mostrado que no se publican porque son que las pagan los partidos políticos, las pagan los propios aspirantes, en todas esas dice que hoy el Movimiento de Regeneración Nacional, con la candidata Delfina Gómez Álvarez, la maestra, va a ganar las elecciones el 4 de junio. Nada más 30 segundos, si me permite, Rodrigo. Adelante, como conclusión, por favor. Como conclusión, a mí me parece que el PRI, el PAN y el PRD tienen la gran oportunidad de exhibir precisamente esto que hemos cuestionado a lo largo de 30 o 40 años, la imposición de candidatos, el autoritarismo del presidente, la manera en que no toman en cuenta al partido, en este caso a Morena, etcétera. Si tienen la capacidad de exhibir eso y de llevar a cabo un proceso interno para seleccionar a una o un buen candidato que tenga consenso, tienen la elección en un porcentaje muy bueno avanzada, porque lo que la gente ya no quiere es precisamente eso que hizo el presidente. El tema es que sepan exhibirlo y que sepan sacar ventaja de esas malas decisiones del presidente, que en política, difiero con mi querido Gustavo, pues son precisamente una virtud. Hace rato decía Gustavo que qué malos líderes tiene la oposición. No dije malos, dije pésimos. Qué pésimos. Pero para el presidente son los mejores. Bueno, pues el presidente hizo una mala
acción política al imponer a una candidata que ya está en campaña, bueno, pues hagamos los opositores a ese partido, hagamos la exhibición de ese escenario que es el peor y que es lo que no queremos. Bueno, entonces hay una propuesta. Beatriz. Mira, ¿Tu tú conclusión? preguntabas acerca de la importancia de defender al INE, es decir, al INE local y por supuesto al INE nacional. Yo espero que de aquí a que se lleven a cabo las elecciones en el Estado de México, no se les ocurra al Congreso Federal aprobar la reforma electoral que mandó el presidente de la República y que está en puerta, ¿eh? Que está en puerta y que además, lamentablemente, ya hay algunos priistas, diputados priistas, que han dicho estar de alguna manera a favor quizás de hacerle algunos cambios por aquí y por allá, pero aprobar la iniciativa que mandó el presidente. Y la iniciativa que mandó el presidente significa una y sola cosa: desaparecer la autonomía del INE y desaparecer al INE por nombre. Evidentemente, eliminar los OPLES, los órganos electorales locales. Sabemos reducir número de diputados, número de senadores, pero lo fundamental es que lo que quiere el presidente es tener consejeros electorales a modo, por eso propone que sean electos vía popular, y tener el control, entonces nuevamente el gobierno, como en los peores tiempos del partido único, tener el control absoluto de las elecciones, la organización de las elecciones. Espero que eso no ocurra. Ojalá y la oposición, sobre todo, y hablo específicamente del PRI, cumpla con su responsabilidad histórica y de moral política de no permitir que desaparezca el INE. Desapareciendo el INE, va a desaparecer la oposición, Rodrigo, porque esa es la meta de esta propuesta que está proponiendo el presidente: borrar del mapa nacional a la oposición. Así es que la oposición tendrá que decidir qué quiere. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias, Beatriz Pajés, Diego. Ricardo Gracias. Alemán, Gracias, Gustavo muchas Rentería. gracias, un gusto. Han Un gusto. escuchado Gracias, ustedes importantes opiniones, forme su propio criterio. Tiene una decisión importante que tomar en el 2023 y nos vemos la próxima semana aquí, pues, en Ni Más Ni Menos. ni más ni menos. Muchas gracias. ¿Cómo es? Ni más ni menos. Muchas gracias.